Y esto va a ser una introducción al Antiguo Testamento breve y diremos en primer lugar que la Biblia se divide en estas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y le diremos a nuestros jóvenes hermanos, especialmente nuestros jóvenes hermanos en la fe, que aunque son dos partes, es una sola revelación escrita. O sea que aunque sean dos partes, nosotros vemos clarísimamente la unidad de las Escrituras que se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. Y echaremos mano de una frase clásica, ya dicha muchas veces, porque hace muchos años que se dijo, pero que es muy importante. Es un dicho de San Agustín, que decía: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se explica por el Nuevo. Esto quiere decir más o menos que el Nuevo Testamento ya está contenido dentro del Antiguo para manifestarse más tarde. Está escondido en el Antiguo. Pero también dice que el Antiguo Testamento se explica por el Nuevo. Es decir, que hay cosas raras, difíciles de entender en el Antiguo Testamento y que se explican por el Nuevo. O dicho de otra manera, el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo y el Nuevo es clave para la interpretación del Antiguo. Por si a aquellos nuevos en la fe que hayan mirado muy poco su Antiguo Testamento porque les asusta un poco el acercarse y ver que tiene a veces tantas genealogías y tantas leyes y algunas dificultades para interpretarlo, pues abandonan la tarea a veces un poco desanimados, le diremos que no se desanimen porque el Nuevo Testamento hace mucha mención del Antiguo y está constantemente citando del Antiguo Testamento. Solamente os llevaría por un momento a la epístola a los Hebreos, por ejemplo, para que vierais solo una ojeada a la epístola a los Hebreos. Fíjense en las partes de la epístola en que está en verso. Es decir, eso que está más estrechito es en verso. Bueno, pues desde el capítulo 1 ya pueden ver ustedes que lo que está en verso es la mayoría del capítulo 1. Todo eso es Antiguo Testamento. Citas del Antiguo Testamento en el capítulo 1 de Hebreos. En el capítulo 2 pueden ustedes ver las partes en verso. Todo eso son citas del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 exactamente igual. Y así sucesivamente pueden ir mirando su epístola a los Hebreos y observarán, especialmente pasen al capítulo 8, todos los capítulos tienen citas del Antiguo, pero el capítulo 8 observen el trozo tan grande que hay de citas del Antiguo Testamento. En el capítulo 10 igualmente. Y el capítulo 11, todo él es un comentario de cómo aquellos del Antiguo Testamento, por la fe Abel, versículo 4, por la fe Enoc, versículo 5, por la fe Noé, versículo 7, versículo 8 Abraham, versículo 11 Sara, versículo 17 otra vez Abraham, versículo 20 Isaac, 21 Jacob, 22 José, 23 Moisés, 24 otra vez Moisés, y así sucesivamente. El 32 hay una cantidad de menciones de héroes del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento casi resumido en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. El fondo de la epístola a los Hebreos es el Antiguo Testamento y especialmente el libro de Levítico. ¿Verdad que los nuevos que habéis aquí os habéis asustado del libro de Levítico? Ya lo sé. Si eso nos ha pasado muchas veces a muchos de nosotros, hasta que pasaron muchos años y alguien, gloria al Señor, nos lo explicó detalladamente y fue una gran revelación para nosotros. Indudablemente hablamos, vuelvo a repetir, no se sientan humilladas las mentes de los hermanos que ya han estudiado más, porque estamos hablando mucho más para hermanos nuevos y sencillos en la fe que les asusta su Antiguo Testamento. Estamos hablando más para ellos que para otros. Miremos, por ejemplo, ya que estamos en Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. De alguna manera, directa o indirectamente, se está citando el Antiguo Testamento. 1 y 2. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es el versículo 1 de la epístola a los Hebreos? Antiguo Testamento. El versículo 1 de la epístola a los Hebreos, porque está hablando el autor de las muchas maneras y las muchas veces y en otros tiempos que ha hablado el Señor a los padres de los hebreos. Se está refiriendo, naturalmente, los antepasados de los hebreos. Luego, el versículo 1 es Antiguo Testamento y el versículo 2 es Nuevo Testamento. Y precisamente si queremos encontrar una epístola que articule mejor las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es esta precisamente epístola a los Hebreos. Pero no solamente Hebreos, miren 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Seguro que muchos nuevos en la fe no se habían imaginado que el Antiguo Testamento se citaba tantas veces en el Nuevo y se le daba tanta importancia. ¿No recuerdan ustedes, hermanos, simplemente algo de memoria nada más? Las tentaciones del Señor en el desierto. ¿Con qué palabras contesta el Señor al diablo para rechazar sus tentaciones? Con palabras sacadas del Antiguo Testamento, todas ellas. Todas las contestaciones que el Señor le da a Satanás para rechazar sus tentaciones son sacadas del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, Antiguo Testamento, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas son todo lo que viene antes, que no nos da tiempo a leer. Todo lo que viene antes, en los 10 versículos anteriores, que el apóstol Pablo les está hablando de las experiencias de los israelitas antiguos. Y en 1 Corintios 10:11 les dice que esas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo para los de ahora, para los tiempos del Corinto y para nosotros. Y también dice, no solamente les acontecieron como ejemplo, sino que se escribieron para. No se escribieron así circunstancialmente y por casualidad. Se escribieron para amonestarnos a nosotros. Finalidad de aquellos escritos que quedaron registrados para nosotros, para nuestro ejemplo y para amonestarnos a nosotros. Antiguo Testamento, queridos hermanos. Más ejemplos, voy a decir unos cuantos ejemplos nada más, a guisa de ejemplo. 2 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15, le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo qué había aprendido él para confirmarle, reforzarle y animarle en su fe y en su conducta a Timoteo. Y podemos leer desde el 15, desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿De acuerdo? Las sagradas escrituras. Y claro, el creyente nuevo dice, las sagradas escrituras, qué bien, esta Biblia. Pues se equivoca. Perdonen, queridos hermanos, pero si un hermano dice que Timoteo se había aprendido todas estas sagradas escrituras, se equivoca. Era el Antiguo Testamento. Porque cuando Timoteo era niño, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Y cuando Timoteo fue instruido, su madre que era judía y su abuela, su padre era gentil, pues no existía el Nuevo Testamento. Y en las sagradas escrituras en que fue instruido Timoteo fue el Antiguo Testamento. Y qué curioso, que le dice que en el Antiguo Testamento hay suficiente información para la salvación por la fe. El Antiguo Testamento dice la salvación por la fe. Pues eso dice, yo no me lo estoy inventando, eso dice, pueden ustedes leer su versículo 15 del capítulo 3 de Timoteo, de 2 Timoteo. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Es el mismo argumento que emplea Pablo en Romanos capítulo 4. Lean su epístola a los Romanos capítulo 4. ¿Qué pasa con Romanos 4? Pues que Pablo está saliendo al paso de que alguien le diga, hombre Pablo, ¿qué es eso de la justificación por la fe sin obras?
Estás sacando una doctrina que va a destruir la conducta de nuestras sinagogas. Estás sacando una conducta que va a producir una permisividad, un relativismo, una ética de situación, que cada uno va a hacer lo que quiera, porque como son salvos por la fe, pues que haga cada uno lo que quiera. Le están acusando los rabinos al apóstol Pablo. Dice, queridos hermanos, vosotros sois rabinos, vosotros amáis mucho vuestra Biblia que es el Antiguo Testamento, pues vais a ver que la justificación por la fe ya estaba en el Antiguo Testamento. Y le trae nada menos que el capítulo 4 de Romanos. Casi todo el capítulo está hablando de Abraham. Y 3 versículos de David. Del 6 al 8 es de David. 4, 6 a 8 David. Y todo el capítulo, casi todo el resto del capítulo, es hablando de Abraham, Antiguo Testamento. Y les dice que Abraham fue justificado por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y fue antes de estar en la circuncisión, tanto que amaban ellos y querían ellos la circuncisión. Le dice, ¿cuándo? ¿Estando en la circuncisión o antes de estar en la circuncisión? Dice, antes de ser circuncidado. Y además fue por la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y David? ¿Qué pasó con David? Versículos 6 a 8, también Antiguo Testamento. No quisiera abundar más en esto porque comprendo que deben de sabérselo porque sí es Nuevo Testamento. Eso es Nuevo Testamento. Pero es Nuevo Testamento, pero citando constantemente el Antiguo. Y basando precisamente, aparte de otras muchas revelaciones que ya recibió el apóstol Pablo, pero basando mucho de su argumentación en el Antiguo Testamento. Para que aquellos rabinos que amaban la palabra, que amaban su Antiguo Testamento, se dieran cuenta de que Pablo no estaba sacando una doctrina totalmente nueva y revolucionaria que iba a hundir las sinagogas y que iba a hundir las iglesias, sino que por el contrario, estaba sacando algo que ya estaba en las páginas del Antiguo Testamento que ellos no sabían leer correctamente, sino que lo leían con sus gafas de rabinos hipócritas muchas veces fariseos, sepulcros blanqueados, y que decían pero no hacían, como les acusa el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, nos encontramos, y podíamos citar mucho más. Miren el capítulo 3, que lo tenemos a la izquierda, en la página. El capítulo 3, versículos 10 a 18, Antiguo Testamento citado. 10 a 18. ¿Cuántas veces han dicho ustedes, hablando con inconversos, esa frase de no hay justo ni aun uno? Antiguo Testamento. Está ahí citado. Citando Romanos 3. 10 a 18 está citando el Antiguo Testamento. Así que vuelvo a repetir esto para que ninguno de nosotros no ya menosprecie, ya sé yo que no lo vais a menospreciar, pero ni siquiera que lo tenga como algo secundario y que no lo estudie por las dificultades, sino que haga el esfuerzo de acudir a estudios bíblicos en donde se hable del Antiguo Testamento y se procure de alguna manera estudiarlo porque es riquísimo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, más importante hoy para nosotros es el Nuevo, especialmente si eres recién convertido, pero que no hay que abandonarlo como si fuera una pieza de museo, ni mucho menos. Hay algo interesante en Lucas 24, que también el Señor Jesús, como he dicho antes, contra el diablo, citaba muchísimas veces del Antiguo Testamento, muchísimas. Ya sabéis cómo cita a Daniel, cómo cita a Jonás, cómo cita a Salomón, cómo cita a Moisés, cómo cita a Elías, el Señor Jesús. Bueno, pues cuando está hablando con los de Maús, en el capítulo 24, el Señor, como ve que no han comprendido bien el sentido de su muerte, no lo han comprendido bien, pues los increpa. Y vamos a ver en el capítulo 24, versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, la ley, el Pentateuco,
desde el Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, lean ustedes bien, en todas las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿Las epístolas de Pablo? No, el Antiguo Testamento. Era lo que estaba escrito entonces. No había nada escrito, nada más que el Antiguo Testamento. Del Nuevo no había nada escrito. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y ahora saltemos al versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, del Cristo, en la ley de Moisés, primera división, en los profetas, segunda división, y en los salmos, tercera división. El Señor mismo, cita de pasada las tres divisiones principales en que los hebreos dividían su Biblia, el Antiguo Testamento. Vamos a ver algo acerca de esto, porque es interesante también para nosotros. Y iremos entrando poquito a poco hasta que el viernes hayamos pasado por todo nuestro Antiguo Testamento, aunque sea a vista de pájaro. Fijémonos bien. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Primera división. Los hebreos dividían la Biblia empezando por los 5 primeros libros que llamaban, unas veces llamaban la ley de Moisés, otras veces simplemente la ley. Después, más tarde, con la introducción de las letras latinas, se le llamó el Pentateuco, de penta en griego 5, Pentateuco. Y así tenemos en el primer término lo que los hebreos llamaban la Torá. Porque cualquiera de ustedes cuando lea su Antiguo Testamento, Torá terminando en H, por si alguno está escribiendo. Cuando nosotros nos aproximamos a nuestro Pentateuco, nuestros 5 primeros libros de la Biblia, decimos, bueno, ¿y cómo a esto le llamaban la ley? Pero si aquí hay una cantidad de cosas, biografías, historia, mucha parte narrativa, juntamente con códigos, juntamente con legislación. ¿Y entonces por qué le llamaban Torah o ley? Más tarde, cuando entremos en el Pentateuco, lo diremos con más detalle. Pero de antemano diremos que Torah no se traduce exactamente solo con la palabra ley, es mucho más. Nosotros cuando traducimos Torah, pues ponemos ley. Pero es mucho más para el hebreo. Para el hebreo era instrucción, era enseñanza, era consejo, era sabiduría divina. Era toda la voluntad de Dios expresada, era la revelación de Dios para ellos, para nosotros. Así que, aunque ellos le decían ley, sin embargo, su concepto de ley era mucho más amplio que el nuestro. Generalmente nuestro concepto de ley en general, pues es de, pues un código, por ejemplo, el código de la circulación que te impide pasarte los semáforos en rojo, que te indica cuándo puedes adelantar y cuándo no puedes adelantar, las señales, todo eso, las penalizaciones que te corresponden si hay alguna transgresión de esa ley, y todas esas cosas le llamamos ley, a un conjunto de harás, no harás, articulado por artículos. Artículo 54, harás esto, no harás lo otro, y así. Bueno, pues eso hay mucho en el Antiguo Testamento, en la Torá, pero había mucho más. Era la ley, la voluntad de Dios hacia la conducta y la fe del hombre, pero en un contexto histórico, en un contexto adecuado de revelación divina para la humanidad, en el que Dios actúa en la historia de los hombres. Y ahí da su ley, ahí da su voluntad. Más adelante entraremos un poquito más en la ley, si no es esta noche será mañana. Y son, pues esos libros que todos conocemos, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 5 libros que forman el Pentateuco. Después tenemos en la división que hace el Señor
en Lucas 24, 44, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, para un lector de hoy, dice, hombre, pues se ha saltado los libros históricos. Pues no, señor, no es así. Es que los hebreos entendían como profecía todos esos libros que nosotros consideramos libros históricos. Y le llamaban profetas anteriores. Ellos hacían dos divisiones, profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Por qué le llamaban profetas anteriores a los libros que llamamos nosotros históricos? Con muy buen criterio. Con muy buen criterio ellos llamaban profetas anteriores a los libros históricos estos Josué, Jueces, los dos de Samuel y los dos de Reyes, que antiguamente se supone que formaban un solo cuerpo. Samuel y Reyes, un solo libro, que después a efectos prácticos fue dividido en 4 libros. Pues los profetas anteriores se lo llamaban porque el punto de vista de la historia para el israelita es un punto de vista profético. La óptica para mirar la historia es como la miraría un profeta, no como la miraría un historiador de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque saca lecciones de la historia y porque la historia se presenta desde el punto de vista de la obediencia o desobediencia a la Torá. Desde el punto de vista de obediencia o desobediencia a la ley del Señor. Y la historia para el pueblo de Dios y para nosotros no tiene ese sentido de mera enumeración de los hechos que han acontecido con toda exactitud, sino que se hace un criterio de selección tal que refleja el punto de vista profético y no del historiador totalmente ajeno a la historia sagrada. De tal manera que reyes importantes desde el punto de vista humano merecen simplemente un párrafo o 2. Y reyes que no son tan importantes desde el punto de vista humano se llevan varios capítulos, porque adelantan el plan de la redención, obedecen a Dios y son para su pueblo una bendición desde el punto de vista divino. Por ejemplo, Ezequías. Ezequías se le dedica una amplitud grande porque fue un gran rey para su pueblo desde el punto de vista divino, desde el punto de vista profético. Por eso los hebreos llamaban profetas anteriores a los libros históricos. No le llamaban libros históricos, le llamaban profetas anteriores. Entonces, ¿qué hacían con los otros profetas? Pues los otros profetas le llamaban profetas posteriores. Y llamaban profetas posteriores a los que sí que nosotros llamamos profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores llamados menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, no Daniel. Por si alguno se cree que se me ha olvidado Daniel, no se me ha olvidado. Es que Daniel no lo metían los hebreos entre los profetas, lo metían entre los escritos, como le llamaban más tarde ellos. Entonces tenemos la división que el Señor mismo hace en Lucas 24:44, la ley de Moisés, primera división. Los profetas, ahí no se mete el Señor a distinguir si son profetas anteriores o profetas posteriores, los profetas. Y al final dice, y en los salmos. ¿Por qué dice los salmos solamente? Los salmos aquí recoge un conjunto de libros que se llaman, o llamaban los hebreos, y siguen llamándole, los escritos. Los escritos. Y ahí agrupaban ellos toda una gama de libros de diferente género literario. Lo mismo metían salmos, que metían proverbios, que metían lamentaciones, que metían Daniel, que pertenecen bastante al género profético apocalíptico, y así sucesivamente. Vamos a citar todos los que formaban los escritos: los salmos, proverbios, Job, el Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, que probablemente fue un solo libro en sus orígenes, el libro del cronista, Esdras, Nehemías y Crónicas. Todos estos formaban un grupo
que le llamaban ellos los escritos. ¿Y por qué dice el Señor los salmos en lugar de decir los escritos? Pues porque el libro que más destacaba para los hebreos entre los escritos era los salmos, que era su himnario, el himnario de Israel, el salterio. El salterio era el libro de cánticos de Israel. Y el Señor, con un criterio muy general, como la gente vulgarmente hablaba entre ellos, Él no tiene que hablar de forma muy técnica para decir los escritos, habla como la gente hablaba normalmente, los salmos. Y ahí agrupa todos los escritos de esta manera. Así que, hermanos, fijémonos lo interesante que es el que el mismo Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, aquel que le da autoridad al Antiguo Testamento, porque si alguna autoridad tiene el Antiguo Testamento, es porque el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, lo usó entero, el Antiguo Testamento, y cita de casi todos sus libros. Así que si alguno se cuestiona la autoridad del Antiguo Testamento, no es cristiano, porque al Señor Jesús hay que tomarle entero o dejarlo. Hay quienes se contentan, desde un punto de vista más o menos filosófico, ético, con decir, bueno, sí, Jesús, como ayer hablábamos un poquillo, ayer por la tarde, en el mensaje de los bautismos, sí, Jesús, un gran maestro, un buen hombre, un buen maestro y tal, y aceptan, pues, buena parte de sus enseñanzas. Pero cuando llega el momento de la cruz, cuando llega el momento del sacrificio expiatorio, sin darse cuenta que los evangelios, la mayoría de ellos, tienen 1/3 del evangelio dedicado a la semana de pasión, que parece que los evangelios, todo lo anterior es un prólogo para desembocar en la semana de pasión. Entonces toman a Jesús parcialmente, nada más que en aquello de que como curiosos, medio filósofos, medio éticos, medio sociales, pues toman a Jesús como un maestro bueno. Pues a Jesús no se le puede tomar como un maestro bueno porque tiene muchas partes en las que aparece como la víctima, como el cordero inmolado, pero también aparece usando su Antiguo Testamento en la totalidad. Y libros que son cuestionados por los modernistas como Daniel, los usa el Señor Jesús con toda tranquilidad y dándole plena autoridad. Y resulta que todo aquel que se llame cristiano ha de aceptar la autoridad del Antiguo Testamento si acepta a Jesús en bloque, en su totalidad. Porque si no, estás aceptando solo ciertas facetas de Jesús. Y eso no vale. Para ser cristiano es necesario tomar a Jesús en su totalidad, a Jesús el Cristo, en su totalidad. Y no podemos tomarle como un maestro bueno solamente, sí que lo era, claro, o como un buen hombre filantrópico que se daba por los suyos. No, sino hay que tomarle en todo, en todo. Y precisamente el que le da autoridad al Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesús, que citó de muchos de sus libros del Antiguo Testamento, que citó de muchos de sus personajes, incluso, vuelvo a repetir, algunos personajes que son cuestionados por la crítica hoy día. Por la crítica, bueno, digo hoy día, pero ya se están quedando ellos mismos anticuados, porque la investigación más rigurosa de pocos años a esta parte está dejando anticuada esa crítica que decíamos antes los modernistas. El Antiguo Testamento tiene la autoridad del mismo Señor Jesucristo, que lo usó como su Biblia. Por lo tanto, si alguien se cuestiona alguna parte del Antiguo Testamento, o no que se la cuestione, sino que no la aprecie suficientemente, está desobedeciendo a su Maestro y Señor, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, creo que entre nosotros no habrá ninguno así que yo estoy diciendo, pero es bueno decir estas cosas así, sin pelos en la lengua, para que queden bien claras y para que nosotros sepamos qué hacer con nuestro Antiguo Testamento. En primer lugar, hoy
como decíamos al principio, vamos a ir viendo algunas de las divisiones de esta palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algo del Pentateuco. Como decíamos al principio, el Pentateuco, que su palabra penta, la palabra penta, se deriva precisamente de 5, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Podemos ver algunos versículos en los que se ve la gran importancia que la ley tenía para el israelita y por extensión a todos nosotros. Miremos en Deuteronomio 32. 32, 46 y 47. Y les dijo Moisés: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Aquí está la frase clave que nos interesaba para estos momentos. Porque no es cosa vana, no os es cosa vana, es vuestra vida. Pensemos por un momento en que nosotros somos un motor y que ese motor lo ha diseñado el fabricante de cierta manera. Esto es una pequeña ilustración. Si el fabricante ha fabricado ese motor para que se le eche gasolina de 97, ¿verdad que será necio el que pretenda hacer funcionar ese motor con gasoil, por ejemplo? Pues eso que nos parece tan obvio y que nos parece tan elemental respecto a un motor, apliquémoslo a un ser humano, que es muchísimo más complejo, muchísimo más complicado y difícil que un motor, por complicado que sea un motor. Un ser humano es 100 millones de veces más. El fabricante le tenemos ahí, es Dios mismo. Y nos ha dicho: mira, ahí está esa ley. Tú estás hecho en armonía con esa ley que yo te doy hoy. Esa ley no te es cosa vana. No es lo mismo que le eches gasóleo que gasolina de 97. No. Esa ley que yo te doy hoy no te es cosa vana. Es vuestra vida. Es muy importante que nos demos cuenta que en la medida en que la ley se nos da y nosotros nos aproximamos al diseño divino, tendremos vida. Y en la medida en que nosotros nos alejamos del diseño divino, tendremos muerte. Y así se estructura varias partes del Deuteronomio. Mira, haciendo todas estas cosas tendrás vida. Y hay una lista enorme de cosas. Y haciendo todas estas cosas tendrás muerte. O pasos hacia la muerte. No quiere decir muerte literal, que en cuanto incumplas un artículo de la ley vas a tener fulminante la muerte inmediatamente. No es eso. Pero caminas hacia la muerte. Igual que el motor que se le trata de forma diferente del diseño del fabricante. Otra ilustración. Nosotros queremos construir un avión. Y hay leyes en la naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros para que el avión funcione perfectamente? O nosotros, o el ingeniero que lo diseña, vamos. Diseñar el avión de la forma más parecida a las leyes de la naturaleza para que funcione mejor.
Y en la medida en que el avión se aproxima a las leyes de la naturaleza preexistentes, anteriores al ingeniero, en la medida en que el avión cumpla las leyes de la naturaleza, el avión volará mejor, volará más tiempo, tendrá más autonomía de vuelo, podrá ir a otros continentes. ¿Qué les dice a ustedes la forma de pájaro que tienen los aviones? ¿Han visto las películas y las fotografías de los aviones de los años 20 y 30? ¿Verdad que no tenían forma de pájaro? ¿Cuáles vuelan mejor? ¿Los de ahora o los del año 20 y tantos? Obviamente, las velocidades que cogen los aviones de ahora no se pueden ni comparar siquiera con los de los años 20 y tantos que parecían juguetes. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay de un avión de los años 20 y tantos a los de esta época que nosotros estamos ahora? Pues la diferencia no es ni más ni menos que se aproxima muchísimo más a leyes físicas, aerodinámicas, mecánicas, de calentamiento de los materiales, de resistencia de los materiales, de combustión, etc. Un avión de hoy que un avión de los años 20 y tantos. Ahora yo les pregunto, las leyes mecánicas, las leyes de la aerodinámica, las leyes de la resistencia de materiales, de la combustión y todo eso, ¿es que no existían ya en 1920 y tantos? Pues claro que existían, exactamente igual que hoy, porque son leyes que existen en la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que el constructor de hoy ha ido descubriendo más y más esas leyes que ya existían y ha ido aproximando año tras año, ha ido aproximando más los aviones a leyes que ya existían en la naturaleza y aprovechándose de experiencias anteriores. Entonces, ¿qué pasa con la ley de Dios? Lo mismo. Esta ley que yo te doy hoy no os es cosa vana, es vuestra vida. Bien, sabemos por el Nuevo Testamento que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley en su totalidad. Y por eso vino Cristo. Y por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo en la cruz, por nosotros. Pero si hubiera uno que pudiera cumplir exactamente las leyes divinas, tal como hemos sido nosotros diseñados, y esas leyes han sido dadas para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra felicidad, pues esa persona sería salva. Lo que pasa es que solo hubo uno, que es nuestro Señor Jesucristo, el único que ha cumplido esas leyes en su totalidad. Nadie ha cumplido las leyes divinas para el funcionamiento de nuestro motor. Nadie las ha cumplido. Pero aquellas leyes fueron dadas para que se cumplieran y para revelarnos el pecado que había en nosotros, para que acudiésemos a Cristo en demanda de perdón. Pero cuando hablamos de ley en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de los 5 libros en los cuales se habla de la ley, sepamos y tengamos en cuenta que es dada para beneficio nuestro y no por capricho de Dios. Dios no se beneficia en absoluto, no tiene ningún beneficio con que nosotros nos adaptemos o nos separemos de aquella ley. Es para vosotros, dice el Señor. Y haciendo esto, haréis prolongar vuestra vida y la de vuestros hijos, etcétera, etcétera. Frases que aparecen por todas partes en el Deuteronomio. Hay otros versículos, como por ejemplo 30-20, que andan en un orden de ideas parecido, en el Deuteronomio 30-20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz
y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Todo paso que nosotros damos en el sentido de acoplamiento a las leyes del Señor es vida para nosotros. Todo paso que damos en sentido de transgredir las leyes, quebrantar un ápice las leyes del Señor, son pasos hacia la degradación, la degeneración y, en definitiva, la muerte. En este sentido se expresa la ley. Por eso he puesto las ilustraciones del motor y las ilustraciones del avión. El tren, para poder ser eficaz, tiene que andar por una vía. Si el tren se va por el sembrado, el tren no anda. Ese es el diseño divino. Nosotros hemos sido diseñados por el gran fabricante. Si nosotros somos insensatos y nos separamos del diseño, ¿quién sale perdiendo? Nosotros, obviamente, los primeros. Así que tendremos más libertad en la medida en que estemos realmente más sujetos a las leyes que Dios ha establecido para nuestro diseño. Pues ese es el concepto de ley en la Escritura. Lo que pasa es que bien se reconoce, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, se reconoce clarísimamente que hay otra ley en nuestros miembros que nos lleva a la ley del pecado y de la muerte. Y por eso vino Cristo. Miserable hombre de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y también dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y todo es cuestión de ley. Por eso, es bueno que sepáis, queridos jóvenes y queridos convertidos recientemente, que el Pentateuco era el corazón de las Escrituras para los hebreos. Los 5 libros, todo se derivaba de aquellos 5 libros, todo. Los profetas constantemente están apelando a que el pueblo y sus dirigentes se han apartado de la ley del Señor. El salmista constantemente está diciendo, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. La sabiduría de los libros sapienciales constantemente está diciendo, oye mi ley, escucha mi ley, los padres a los hijos. Su ley es la del Señor, claro, naturalmente, que la ha hecho suya, la ha pasado por el filtro de su propia experiencia y se la transmite a los hijos. Y el Deuteronomio mismo, hay una parte en el que identifica ley con sabiduría. Miren el capítulo 4:6. 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, que se identifica la ley con la sabiduría, porque realmente es sabia la persona que pone en funcionamiento, es sabia la persona que pone en movimiento y que se acopla a la ley del diseñador, a la ley del fabricante. 31:12 también, en el mismo orden de ideas. 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman. Qué 3 verbos para pararse a meditarlos. A Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 31:12. Es muy, muy necesario, hermanos, que nos demos cuenta de que el Pentateuco es realmente el comienzo de la revelación divina, empezando por los orígenes, que es el Génesis, y siguiendo por las leyes que el Señor va dando a su pueblo,
para que la pongan por obra. Vamos a leer un versículo en 36 del Deuteronomio también, que cualquiera diría que está sacado del Nuevo Testamento. 36 del Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y uno diría, bueno, esto de la circuncisión del corazón es un concepto del Nuevo Testamento. Porque, claro, el Señor Jesús vino luchando contra todos aquellos fariseos hipócritas que lo eran solo exteriormente, sepulcros blanqueados, todo exterior, todo externo. Y el Señor ahondó en el corazón y dijo, no solamente aquel que mató a su hermano, sino aquel que ya se enojó contra su hermano, ya pecó contra el mandamiento de no matarás. No solamente aquel que adulteró con una mujer, sino aquel que la miró para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón desde el punto de vista divino. Y uno está acostumbrado a ver versículos, como en Romanos 9, en los que dice, bueno, esto es muy del Nuevo Testamento. Esto es muy del Nuevo Testamento. Romanos 9, 28 y 29, y dice, me he equivocado de sitio. Es aquel en el que dice de que circuncidad vuestros corazones y que no es judío el que es judío de... sí, es el capítulo 2. Capítulo 2, 28. 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un concepto muy del Nuevo Testamento, qué bonito, qué hermoso. Pues, queridos hermanos, ¿no nos asombra el ver que ese concepto ya estaba en el Deuteronomio? Qué importante. Más vamos a ver. ¿No hemos oído el resumen de la ley que hace el Señor Jesús en Lucas 10, en la parábola del buen samaritano? Cuando dice que el resumen de la ley, pues bueno, pues ese amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. ¿De dónde están sacados? Del Antiguo Testamento. Están sacadas las palabras, literalmente casi. Levítico 19. Levítico 19, de la ley, de lo que estamos meditando en esta noche, de la ley. Levítico 19, 2. Bueno, vamos a empezar mejor en el 18 y 34. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, mirad la frase que está citada en el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Algunos podrían decir, bueno, esto era, como prójimo significa próximo, pues el israelita pues tenía que amar a los de su pueblo, a los israelitas como él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues echarle un vistazo al versículo 34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Así que nadie piense, como algunos comentaristas objetan, que bueno, que Israel tenía un pensamiento tribal, que el Dios Jehová de Israel era tribal y que todo se quedaba dentro del pueblo de Israel y que tenían que amarse los unos a los otros, pero dentro de Israel. No. En el mismo capítulo 19 en el que se da la ley de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, se dice del extranjero.
como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Y la otra parte del resumen, a Dios, miremos Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, empezando en el versículo 4, 4 y 5. Con 4 y 5 es suficiente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice el resumen, y al prójimo como a ti mismo, el Levítico. O sea que entre un versículo de Levítico y un versículo de Deuteronomio tenemos el resumen de oro de toda la ley. Pero ese resumen que muchos de nosotros creíamos elaborado en el Nuevo Testamento no está elaborado en el Nuevo Testamento. Viene ya del Antiguo Testamento. ¿No es interesante? Y teníamos apolillado nuestro Antiguo Testamento y lo teníamos ahí arrinconado. Y nos encontramos que, como decía Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Claro que sí. Como que es el mismo Dios y es la misma revelación. Lo que pasa es que va en aumento, como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la cumbre de la revelación está en el Verbo encarnado, en nuestro Señor Jesucristo. Pero también era revelación aquello que se le dio a los antiguos, como algunos han puesto la ilustración. La luz del sol de mediodía es intensa, es muy fuerte. Y la luz de la aurora es tenue, es muy suave. Se ve poco todavía con ella. Pero luz del sol es la de mediodía y luz del sol es la de la aurora del amanecer. Tan luz del sol es una como es la otra. Por lo tanto, aunque la revelación sea todavía más baja, no llegue a las alturas que se ve en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, es tan luz del sol como la luz del mediodía, aunque sea más débil. Y nos encontramos con versículos como estos que acabamos de leer del resumen de la ley, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo, incluso el extranjero que habite en tus ciudades, que son versículos de oro que después han de citarse en el Nuevo Testamento una y otra vez, como grandes resúmenes de la voluntad de Dios para su pueblo. Hemos de seguir adelante, ya queda poco tiempo, pero quisiera adelantar únicamente que en el Pentateuco, mañana tendremos que volver otra vez al Pentateuco, que hay algo más. Que en el Pentateuco, además de la ley, se narra algo de vital importancia para nosotros, y es el llamamiento de Abraham. Y el llamamiento de Abraham es para formar un pueblo que recogiese, conservase y transmitiese a todos los pueblos de la tierra la revelación del Dios único, del Dios altísimo, del Dios verdadero, del Dios que es nuestro Dios. Y para que también de la simiente del mismo Abraham saliera el Señor Jesucristo, el Mesías, como ha de decir más tarde el apóstol Pablo en Gálatas, de la simiente de Abraham, y que Abraham es padre de todos los creyentes, padre de todos los creyentes por la fe. Y hemos de ver en el Pentateuco cómo la promesa dada a la mujer en el protoevangelio, en el Génesis 3:15, se va cumpliendo, y poco a poco vamos viendo cómo se va concentrando la luz de la revelación en un pueblo
que en los propósitos de Dios, aunque fue rebelde muchas veces, pero en los propósitos de Dios había de recoger, recibir, conservar y transmitir 3 palabras clave: recibir, conservar y transmitir la luz de la revelación del Dios que se revela constantemente en su palabra, que se revela en la historia, que se revela por sus obras, que se revela por su palabra, que se revela por los profetas de muchas maneras y que en estos postreros días se ha revelado en el Hijo, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Pero todo está ya en germen en el Pentateuco, en el cual todavía tendremos algo más que ver mañana, porque es riquísimo y no se agota con muchos meses que dedicáramos a su estudio. Pero esta panorámica nos va a servir para aproximarnos nosotros a nuestro Antiguo Testamento y ver que tiene mucha más riqueza de lo que mucha gente se cree. Que el Señor nos ayude en este intento, aunque sea panorámico. Amén.